engañes, tampoco me engañes, y menos ahora que empecé a grabar, porque el público va a decir cosas, de ninguna manera, por Dios. Bueno, lo que le decía es que nosotros hicimos un recorrido que va de la inscripción de los primeros discursos cuando se crea la Universidad de Buenos Aires, hasta, digamos, la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, y la polémica entre el positivismo y el antipositivismo. La vez que viene, que es la última clase, vamos a ver, digamos, la carrera de psicología, cuando se crea la carrera de psicología, que es en 1957, y vamos a hacer un recorrido que va de 1957, creación de la carrera, a la creación de la facultad, hacer un panorama en relación a eso. Así que vamos a tratar de recorrer eso la vez que viene. Pero me parece que, digamos, es importante señalar dos o tres cosas. La primera de las cuestiones es que tratemos, la vez que viene yo lo voy a repasar, tratemos de distinguir algunos hitos fundamentalmente para no confundirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Una cosa es antes de que emerja la psicología experimental, cuando, digamos, se crea la Universidad de Buenos Aires, los discursos que emergen allí y que la enseñanza de esas primeras ideas psicológicas se va a dar en lo que era en principio el Colegio de la Unión del Sur o la preparatoria para la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Recuerden que la FINUR, Agüero y Alcorta, que allí empiezan a impartir una enseñanza que, digamos, se emparenta con el pensamiento psicológico, son ideas como muy primarias, previas a lo que es la psicología experimental, y después, hacia fines del siglo XIX, en ese mismo lugar, lo va a ocupar Piñero, cuando efectivamente se haga cargo de ese curso en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y allí funde el primer laboratorio de psicología. Pero inmediatamente después de que se crea la Facultad de Filosofía y Letras, la materia psicología empieza a dictarse de pleno en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y después el propio Piñero va a ser el que se va a ocupar de esa enseñanza también con ese sesgo experimental. Distingamos entonces creación de la UBA de creación de la Facultad de Filosofía y Letras, que se da a fines del siglo XIX, de lo que después va a ser la creación de la carrera de psicología en 1957. ¿Por qué? Porque, y ahí está la otra cuestión que me parece importante marcarles, que es, ¿por qué se va a crear la carrera de psicología? ¿Cuál es el motivo por el cual se crearía la carrera de psicología? Pensemos un poco en ese punto, digamos. ¿Qué es una carrera? Es una carrera de formación profesional, fundamentalmente. Es decir, si yo establezco un establecimiento universitario para la enseñanza y la formación de profesionales de una rama, de una disciplina, es porque evidentemente hay una demanda de la población, hay una demanda social, hay una demanda del Estado, y hay además un corpus teórico, práctico, científico que lo habilita. Entonces, una cuestión que me parece importante poder revisar, y esto es un poco lo que nosotros vamos a ver ahora, todo lo que vimos hasta ahora y lo que vamos a seguir viendo hoy también, es lo que podemos llamar la historia preprofesional de la psicología. ¿Y esto por qué? Porque todavía no hay profesionales de la psicología, no hay egresados, como van a ser ustedes en poco tiempo cuando egresen con su título bajo el brazo y a decir, acá estoy, ya psicólogo, mirá Micheli, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, efectivamente, esas cosas que
aparecen cuando, recién después de 1957. Antes, todo lo que tenemos son estudios que forman parte de una historia preprofesional de la psicología. Ahora bien, lo que nosotros puntualmente vamos a trabajar hoy es, digamos, un recorrido que nos va a permitir ver algunas instancias que dan cuenta de la necesidad de ciertos saberes de la psicología desde el punto de vista práctico. Porque también aquí hay otra cuestión. No alcanza con que una disciplina tenga un desarrollo teórico maduro, elaborado, fundamentado, etcétera, etcétera, sino que además haya una necesidad social de aplicación de esos conocimientos. Es decir, que se necesiten conocimientos psicológicos, ¿para qué? Para atender pacientes, para evaluar, para un hospital, para un tratamiento psicológico, para atender niños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, justamente todas esas cosas van a empezar a emerger antes de que se cree la carrera. No del modo en que lo acabo de decir recién, sino bajo formas mucho más, si se quiere, básicas en un principio, pero que van a ir a lo largo del tiempo generando un espacio donde se van a requerir profesionales que tengan un saber hacer respecto de lo psí, para resolver cuestiones prácticas que la psicología debería ocuparse, ¿sí? Esta es una cuestión que no solamente ocurre en nuestro país de esta manera, sino que ocurre en el mundo. En el medio norteamericano, donde primeramente se empezó a desarrollar, tuvo un poco este camino, efectivamente, la psicología, y por otro lado, esto también ocurrió del mismo modo en otros países de América y también en Europa. ¿Sí? Con lo cual es importante que tengamos presente estos movimientos. Si bien en el medio norteamericano el desarrollo de la profesión del psicólogo tuvo un camino distinto y más rápido si se quiere, en términos de lo que es la habilitación profesional, no es una cuestión aislada lo que efectivamente fue ocurriendo. Por eso, lo que nosotros vamos a ver hoy, por un lado, voy a compartirles la pantalla, tiene que ver con lo que Lucía denominó en uno de sus libros presencia de profesionalización temprana de la psicología o también vestigios de profesionalización temprana. Con lo cual aparecen muy tempranamente en nuestro país distintas propuestas que forman profesionales para la aplicación práctica de la psicología. ¿Sí? Bien. Perdón que lo silencie a todos porque si no se arma despelote con el audio. Levantan la mano si quieren hablar. Bueno, efectivamente, este es un punto central en lo que tiene que ver con lo que después va a ser la creación de la carrera de psicología en nuestro país, porque también lo es en distintos lugares del mundo, ¿sí? Acá hay una periodización que Lucía va a utilizar en distintas investigaciones en las que los distintos docentes de la cátedra hemos participado o participamos, y que esta periodización forma parte de un criterio organizador que Gino Germani en el año 1961 aplica fundamentalmente en nuestro medio, explícitamente en nuestro medio. Él en realidad toma 5 períodos del siglo XX, ¿en función de qué? En función de la modalidad de participación política del ciudadano. Decir ciudadano
en algunas situaciones hasta podría ser excesivo, porque uno podría decir, bueno, es tomado como un ciudadano, porque el ciudadano, en definitiva, tiene una participación política. ¿Quién es ciudadano? No me voy a remontar acá a Platón, la República, etcétera, etcétera, porque me van a tirar un cascotazo virtual, pero efectivamente tenemos que entender en cuenta que el ciudadano es aquel que tiene una participación política. Hoy por hoy, nosotros todos somos ciudadanos, ¿sí? Porque tenemos una participación política independientemente de que haya una militancia o un enrolamiento en una alineación política partidaria determinada, ¿sí? Lo mismo ocurre con nuestra universidad. Nuestra universidad, que es pública y que, como habíamos visto hasta hace poquito tiempo, es cogobernada, en el cogobierno todos participamos. Los profesores, los estudiantes, los graduados tienen su participación. Y efectivamente, digamos, somos ciudadanos de la República Universitaria que es la UBA. Y participamos con nuestro voto eligiendo a nuestros representantes que nos van a representar en el Consejo Directivo de la facultad, que van a, como consecuencia, a elegir un decano, que van a llevar adelante una determinada política hacia la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, se trata efectivamente de esta participación política de la que hablaba Germani. Germani entendía que había dos periodos que eran de participación ampliada y otros dos de participación restringida desde el punto de vista de la política. Los periodos que son, y había uno más, que no lo contamos acá, que va del 55 al 83, que tiene que ver con las democracias inestables, ¿sí? Esto no lo contamos, no forma parte de los textos, digamos, que Lucía puntúa, eh, pero sí me parece importante remarcar dos o tres cuestiones en lo que hace a estos periodos. La primera cuestión es que el primer periodo, que es llamado de participación política restringida, es el periodo que se llama de la élite ilustrada, que también se llama el periodo conservador en algunos de los textos, que va de 1880 a 1916. Después tenemos otro periodo de participación política restringida que sobreviene con el golpe del 30 de Félix Uriburu y que llega hasta 1945. Y después tenemos dos periodos de participación política ampliada, el que va de 1916 a 1930. ¿Por qué? Porque no podemos decir que es masiva, porque masivo es, digamos, del 45 al 55, porque allí es donde se incluye el voto femenino, aunque les voy a aclarar una cosa, el voto femenino no estaba presente en el año 45, es posterior el voto femenino, con lo cual recién se vuelve el verdadero sufragio universal en ese último periodo que llamamos de participación política masiva, porque la verdadera masividad aparece en esa última elección, ¿sí? No antes, no para el primer gobierno de Perón, ¿sí? Donde todavía no existía el sufragio femenino. Eso se va a modificar después a partir de la presentación que se hace, se modifica la ley. Bien. Otra cuestión que me parece importante mencionar es que dentro de lo que son los periodos de participación política restringida, lo que Lucía va a ir aislando en los distintos discursos imperantes, por supuesto que, digamos, no es que todo lo que aparece en ese periodo tiene ese matiz, ¿sí? Sino que lo que podemos situar es que
hay un discurso paradigmático. Así como tenemos el discurso paradigmático entre 1880 y 1916 del naturalismo biologicista, y no significa que nadie lea Kant, sino Alberini y Korn no podrían haber llegado a nada, ¿sí? Pero lo que encontramos es que hay un modelo imperante. Ese modelo imperante en esas situaciones tiene que ver con, digamos, un modelo fundamentalmente más cernido al discurso biologicista, más cernido a un discurso, no porque lo biologicista sea feo, malo ni nada por el estilo, sino porque está presente allí algo del orden de un determinismo. Y el determinismo coloca al sujeto en una posición pasiva. Esa posición pasivizante ya de algún modo estigmatiza al individuo desde una mirada que en general lo va a ver como alguien que requiere un auxilio, que requiere una ayuda. Por eso vamos a ver después que en estos periodos aparecen fundamentalmente distintas instituciones como las visitadoras de higiene mental o las auxiliares de higiene social, etcétera, etcétera. Digo las porque mayormente eran mujeres que hacían esas carreras y que funcionaban principalmente como un auxiliar del médico, es decir, era un ayudante del médico y hacían un relevamiento de lo que es la política sanitaria en algún aspecto. La política sanitaria que muchas veces estaba vista en términos hasta morales, en tanto, de algún modo, lo que aparecía es, bueno, asistir a aquellos que, digamos, están marginalizados, pero desde esa perspectiva tenía que ver con la visión naturalista más que nada de la no adaptación, la desadaptación o la degeneración o la desviación respecto de lo que es el sujeto adaptado. Entonces, efectivamente, muchas instituciones que tienen que ver o bien con lo criminológico o bien con la asistencia social, pero más bien biologicista, es la que predomina en esos momentos. Fundamentalmente en el periodo, digamos, de la élite ilustrada, en el periodo, digamos, de digamos, el gobierno, los gobiernos conservadores, ¿sí? Donde tenemos el paradigma naturalista a pleno. Pero también, después del 30, vuelven a emerger esas doctrinas, vuelven a aparecer todo lo que tiene que ver con, digamos, la intervención del Estado a través de los movimientos de higiene, el control de la natalidad y una cantidad de cuestiones que ahora vamos a puntuar algunas de ellas. Y que bueno, me parece importante, digamos, tener presente que esto marca una idea de sujeto pasivo. Distinto es lo que empieza a ocurrir entre el 16 y el 30, que después vuelve a reactivarse después del 45, 46, 47 en adelante, con otras propuestas que también tienden no a mirar al sujeto como un ser pasivo, sino apuntan a lo que es el sujeto activo, a los potenciales que tiene el sujeto, a su potencial productivo, a su potencial intelectivo, a su potencial laboral. Por eso aparecen orientadores laborales, orientadores educativos, porque de lo que se trata es de alguna manera de buscar el potencial de ese individuo, se trate en el desarrollo pedagógico o se trate del desarrollo laboral. Entonces van a empezar a proliferar. Fundamentalmente vamos a verlo entre el 16 y el 30, ese tipo de propuestas, pero que también van a tener presencia
después del 45. Aunque ya hacia los años 50 vamos a ver aparecer otro fenómeno que ahora lo vamos a mirar un poco más en detalle, que tiene que ver con los psicodiagnósticos, ¿sí? La cuestión de la evaluación psicológica, como, digamos, una cuestión importante en la que la psicología va a encontrar un espacio, va a encontrar un lugar, va a encontrar allí un fundamento para su quehacer. La evaluación psicológica, el psicodiagnóstico va a tener un desarrollo muy fuerte en los años 50, no solamente aquí en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿sí? Un primer momento, bueno, ahora lo vamos a ver, va a estar a comienzos del siglo, pero después el psicodiagnóstico se va a complejizar después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, ¿sí? En todo el mundo. Bueno, estas son dos o tres cuestiones que les quería mencionar fundamentalmente, y no perdamos de vista, efectivamente, en el periodo de democracia ampliada, del 16 al 30, que también lo que tiene que ver con la posición activa del sujeto va a tener fundamentalmente que ver con lo que da lugar a la reforma universitaria, ¿no? La libertad creadora, tal como la mencionaba efectivamente Alejandro Korn. Entonces, ahí vamos a encontrar ya no un criterio biologicista, sino un criterio más humanista. Piensen en lo que hablamos de Alejandro Korn y de Alberini. Efectivamente son, digamos, figuras representativas de lo que es el pensamiento humanista de ese momento. La libertad creadora, la cuestión del espíritu valorativo. Esto es lo que se pone en juego en ese periodo en donde hay una participación política activa, creativa, democrática. ¿Sí? Bien, ese periodo que mencionamos del 16 al 30, una cuestión, paréntesis, ustedes ya tienen subidos en el campus 4 PowerPoints, que no son PowerPoints, sino que los subí como PDF. No sé si todos lo vieron o no lo vieron, pero si no los vieron, acá les estoy compartiendo la pantalla. Van a ver que arriba de bibliografía obligatoria hay una pestañita que dice material complementario. Acá, en material complementario, ustedes hacen clic, lo abren con una pestañita, ponele, y van a encontrarse un descriptivo del primer periodo, ¿sí? Con bastante detalle, con bastante dato, con bastante cuestión. Lo mismo ocurre con el segundo periodo. Ahí se me metió esta cosa acá adelante, pero bueno, nada, no lo puedo abrir ahora. Bueno, lo mismo ocurre con el segundo periodo, ¿sí? Lo pueden abrir, tercer periodo, y ya les subí también el cuarto periodo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Otra cuestión también, ya que estoy con el campo, que me parece muy importante, ustedes van a encontrar dentro de la bibliografía obligatoria, aquí abajo, el catálogo número 2. El catálogo número 2. ¿Qué es el catálogo número 2? Es esto que está aquí. Esto que está aquí amplía de algún modo lo que yo les voy a presentar hoy de una manera sintética. Vieron que yo puse el periodo que va del 16 al 30. Bueno, en ese periodo del 16 al 30, que yo les pongo acá, lo van a encontrar efectivamente allí, pero con detalles, con algunos detalles que me parece que para ustedes va a ser muy útil en lo que tiene que ver con lo que van a tener que estudiar para la evaluación, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro PowerPoint, el periodo del 16 al 30 está marcado por estas características que situamos aquí en la pantalla. La ley Sáenz Peña,
de 1914, que es la que posibilita el acceso a la presidencia a Hipólito Yrigoyen en su periodo que va de 1916 a 1922, en lo que es efectivamente el sufragio universal, tal como se dio en aquel momento, pero que tenemos que hacer la salvedad que es un universal un poco machirulo. Después tenemos efectivamente la reforma universitaria como, digamos, un hito fundamental que también lo tenemos que tomar como un efecto de la democratización del país que se da en el contexto de la presidencia de Irigoyen, ¿sí? Y después la presidencia de Marcelo T. de Alvear, del 22 al 28, y después la segunda presidencia de Irigoyen, que termina abruptamente en 1930 con el derrocamiento democrático por el golpe de Estado acometido por José Félix Uriburu. Bien, ese contexto es el contexto fundamental el que nosotros vamos a ver ahora, y allí vamos a ver aparecer algunos, digamos, propuestas que tienen que ver con lo que van a ser los primeros espacios de formación preprofesional. Aparece el Gabinete Psicofisiológico de Aeronáutica, y aparece también un proyecto en la Facultad de Medicina, que es el de la Escuela de Visitadoras de Higiene Social. La Escuela de Visitadoras de Higiene Social. Aparecen, dependiendo de los institutos de psicotecnia que se crean en 1925, la Escuela de Orientadores Profesionales, que es lo que les mencionaba antes, y también la Escuela de Psicología Correctiva, que emerge también en 1929. Y la Escuela de Servicio Social en la UBA, que va a estar a cargo de Alberto Schwann y que va a ser el antecedente de la escuela, de lo que va a ser después la carrera de asistente social en la Universidad de Buenos Aires. Voy a cambiar de pantalla para mostrarles dos cositas. Si ustedes van aquí, van a encontrar, por ejemplo, haciendo clic en el curso de visitadoras de higiene social, detalles y datos del curso de visitadoras de higiene social. ¿Cuál era la sede? ¿Sí? Que era la Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Quiénes eran los directores? El doctor Miguel Carbonell, Alberto Schwann, que después reemplaza a Carbonell, cuánto tiempo permanece, qué título se le otorgaba a las visitadoras de higiene social, se despedía un diploma acreditado, cuánto tiempo duraba, donde está la duración de la carrera, era de 2 años, es decir, tenía el valor de una tecnicatura prácticamente, qué posible inserción tenía si se trataba de una especialización en tuberculosis e higiene infantil, qué asignaturas tenían, particularmente si había asignaturas que tuvieran que ver con lo psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este me parece que es un punto importante que ustedes tienen que ir recorriendo y que ustedes tienen que ir viendo, por ejemplo, los consejeros de orientación profesional que emergen en 1928. El director es Carlos Jessinghaus, que es un tipo con mucha trayectoria y reconocimiento en lo que tiene que ver con la orientación profesional, y ofrece un título que es de nivel terciario, y va a estar en el Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional. Y por otro lado, la posible inserción que tiene, cuánto dura la carrera, cuáles son los requisitos, porque en algunos casos se trataba de propuestas que estaban ofertadas a graduados de nivel secundario y otros a graduados de nivel universitario, con lo cual, digamos, puede tener el estatuto de un posgrado o puede tener el estatuto de una tecnicatura, de lo que hoy conocemos como tecnicatura. ¿Sí?
Entonces, este es un punto que me parece interesante como para que ustedes lo recorran puntualmente. Hacer esto, digamos, en la clase es un embole, pero sí, efectivamente, es importante que ustedes lo miren porque seguramente algo de esto van a tener que leer para alguna de las preguntas porque va a involucrarse algunas de estas propuestas en lo que son, digamos, los periodos que nosotros estamos trabajando. Entonces, del 16 al 30 tenemos estas propuestas. Vamos a encontrar que efectivamente hay un marco general donde se concibe el sujeto de una manera activa, participativa, la cuestión de lo valorativo que tiene que ver con la teoría de los valores, la axiogenia, la axiología, la cuestión de la libertad y la responsabilidad desde la perspectiva humanista están presentes en la concepción de la subjetividad en ese momento, fundamentalmente en la gran mayoría de las propuestas que emergen durante ese periodo. Apuntan una cuestión importante a la integración laboral o al progreso social a través del trabajo y de la educación. Es la época en donde surge ese famoso texto de Mi hijo el doctor, ¿sí? En donde efectivamente, digamos, la universidad pública aparece como una posibilidad de ascenso social. La educación pública y la universidad pública, que por otro lado, hoy por hoy para nosotros es común. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos provenir de familias que somos los primeros graduados universitarios, nuestros padres trabajadores, y esto era algo que aparecía como una riqueza que tenía nuestro país, y que la Universidad de Buenos Aires, por otro lado, la Universidad Pública, la Universidad Nacional, en aquel momento tenía como un valor agregado para los inmigrantes, ¿sí? El tema de la valoración de la educación y del crecimiento personal por la vía de la profesión, ¿sí? Bien, este es un punto importante efectivamente a tener en cuenta, que tiene, digamos, un fuerte, no traspié, sino una fuerte interrupción a partir del golpe del 30, de lo que se dio en llamar la década infame, a partir del golpe que da el 6 de septiembre de 1930, Félix Uriburu, que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen, y que había sido electo democráticamente, y entonces este gobierno militar, que tiene que ver con una inspiración fascista en aquel momento, no olviden el crecimiento de la ultraderecha, del nacionalsocialismo en toda Europa, ¿sí? Hacia el 30, y que después va a ser eclosión, digamos, con el nazismo en Europa. Eh, bueno, se proscriben los partidos políticos, se proscribe el partido que había llevado el radicalismo, que había llevado al presidente Irigoyen al gobierno, eh, y las Fuerzas Armadas terminan dando origen a una serie de gobiernos conservadores que se suceden unos a otros hasta el año 46 aproximadamente, en donde, bueno, en principio se llevan adelante algunas elecciones, algunas fraudulentas también, en donde, por ejemplo, asume Castillo en su momento, después es derrocado por Ramírez, que es otro militar, en fin, hay una serie de, digamos, de interrupciones en donde el fascismo, la ultraderecha, los gobiernos de facto, son los que toman el control del Estado Nacional
digamos, y a partir de allí se establece una triste historia para nuestro país que lamentablemente va a dejar una marca que luego se va a repetir de distintas formas, pero también trágicamente, ¿sí? Así que este periodo va a estar signado por todo este recorrido. Allí la cuestión social va a quedar relegada al ámbito médico, ¿sí? La higiene social va a transformarse en higiene mental, pero desde un punto de vista más biologicista, va a aparecer el lineamiento más biologicista. Y por otro lado, las dictaduras ultranacionalistas lo que buscan, digamos, es establecer un control de la población desde diversos aspectos, con lo cual se empiezan a importar ideas de Europa, incluso algunas ideas que tienen que ver con ciertos ideales de raza y de etnia, ¿sí? Empieza a aparecer toda una preocupación por la migración interna, en tanto, digamos, aparece la preocupación por la delincuencia y los migrantes del interior son vistos como personas peligrosas, la cuestión de la peligrosidad empieza a crecer, con lo cual la visión criminológica, si bien ya no es la visión lombrosiana de fines del siglo XIX, se vuelve a traer esta idea de la peligrosidad, pero ya como una cuestión política y mezclada, digamos, con lo que tiene que ver con el control desde el determinismo biológico y el determinismo político, ¿sí? Entonces, es por eso que los problemas sociales se desplazan y pasan a estar de manos de la medicina. Allí aparece una disciplina que es la biotipología. Biotipología es la ciencia de los biotipos, ¿sí? Tanto biotipos humanos, somáticos y psíquicos. Los biotipos humanos, somáticos y psíquicos se empiezan a valer de distintos saberes para evaluar lo que la biotipología va a contabilizar como el biotipo. Por un lado, la cuestión de la antropometría, las medidas morfológicas, desde la altura, la posición, el tamaño de la cabeza, la confección de la cara, etcétera, etcétera. Y ahí también algo de la morfología va a afectar a la concepción psíquica. Empiezan a introducirse determinados ideales de raza y de descendencia, la cuestión de los caracteres hereditarios, y a establecerse, digamos, una clasificación a partir de los biotipos de los distintos individuos. ¿Para qué? Para clasificarlos y poder predecir sus conductas en función de si son adaptables, no son adaptables, si son peligrosos o no son peligrosos. Y se plantean distintas medidas para la corrección de los desviados. Aparece la cuestión de el instituto correctivo y los correccionales, ¿sí? Y por otro lado, empiezan como a avanzar los estudios psíquico-morales constitucionales. Allí aparece también ligado a la biotipología la otra disciplina que es la eugenesia. Eugenesia viene del latín eu, que tiene que ver con lo bueno, lo bien, lo perfecto, el bien nacido, ¿sí? Porque se trata de eugénesis, ¿no? Génesis nacimiento, eugenético bien nacido, ¿no? Bueno, la eugenesia busca el perfeccionamiento de los rasgos hereditarios, la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención. Esto no quiere decir que haya una manipulación, digamos,
directa genética, pero también la hay. Por ejemplo, la higiene reproductiva emerge en este contexto. El examen prenupcial, como una cuestión obligatoria, se impone durante este periodo. Todo lo que tiene que ver con el ideal de raza cobra mayor vigor durante todo este periodo, y esto en consonancia también con ciertos movimientos eugenéticos que van a aparecer en Europa, fundamentalmente en Italia y en Alemania. ¿Sí? Allí va a tener, digamos, mucha fuerza la influencia de Nicola Pende, que es un médico italiano que es el que desarrolla la ciencia del biotipo. Y por el lado de la eugenesia, bueno, en nuestro país, digamos, hay algunas medidas eugénicas que tienen que ver con medidas de control de natalidad, pero también medidas que hacen a los buenos hábitos, ¿sí? Los buenos hábitos. Por ejemplo, la buena mujer que se ocupa de la casa, que lava, que plancha, y no que anda por la calle fumando, vagueando, charlando con la vecina. Entonces, esta mirada social también va a estar muy teñida de una cuestión moral en este contexto, ¿sí? Bien, es un momento, en ese sentido, en donde ese atravesamiento va a tener mucho peso la cuestión moral. En ese contexto va a aparecer, por ejemplo, la Escuela de Visitadoras de Higiene Mental, que va a estar dependiendo de la Liga de Higiene Argentina, de Higiene Mental. Ahí hay 2 o 3 figuras que tienen mucha importancia. Uno es Pende, el otro es Gonzalo Bosch, ¿sí? También en nuestro país se va a fundar la Escuela Politécnica de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, en donde se va después a otorgar el título de biotipólogo, que son los que van a generar el análisis biotipológico, y después, hacia los años 40, se va a crear la Escuela Argentina de Asistentes de Menores y Asistentes Penales, que va a tener que ver con la asistencia postpenitenciaria, fundamentalmente, que se va a inaugurar aquí en la Argentina, para aquellos que en principio estaba dedicada a menores, y después va a haber todo lo que tiene que ver, se va a ir desarrollando después a partir de acá, esto va a depender de la Facultad de Derecho, lo que tiene que ver con la asistencia postpenitenciaria en libertad asistida, etcétera, etcétera. ¿Sí? La cuestión criminológica también va a tener un peso, como ven, muy importante aquí en lo que hace a el control social. En el periodo que va del 46 al 55, ahí se abre un abanico diferente, un abanico diferente porque, por un lado, aparece lo que llamamos el periodo de participación democrática masivo. En realidad se hace más masivo hacia 1952, que es cuando se pone en ejercicio el verdadero sufragio universal, también con las mujeres, y empieza a aparecer una política distribucionista con una amplia intervención estatal, a partir de que sube, digamos, la primera presidencia de Perón y después se da la segunda presidencia de Perón, empieza a darse una renovación concursal hacia 1947, aunque esta renovación concursal que se empieza a dar en 1947 sigue siendo con una universidad que está intervenida, porque la universidad, desde el golpe del 30, estaba intervenida y se habían desarmado
no solamente los partidos políticos, los centros de estudiantes y todo lo que tenía que ver con el cogobierno. Ese cogobierno no se vuelve a reinstalar y por otro lado tampoco se vuelve a reinstalar durante este periodo todo lo que tiene que ver con la ley Avellaneda y la reforma universitaria. La universidad sigue estando bajo el dominio de lo que es el poder ejecutivo nacional. Sin embargo, una de las cuestiones que hay que, digamos, que es importante que aparece ahí durante el gobierno de Perón, es que se levantan los aranceles universitarios. La universidad hasta ese momento era arancelada, deja de ser arancelada durante la presidencia de Perón y aparece, digamos, algunos movimientos. Aparece una participación política pero va a tener que ver fundamentalmente con las agrupaciones que son afines al peronismo en aquel momento, no con las otras agrupaciones que no estaban habilitadas, sobre todo en el último tramo del periodo de gobierno. Eh, Hay dos o tres cuestiones que se dan que me parece muy importante de mencionar durante este periodo, después la vez que viene algunas vamos a ver. Eh, la primera no está aquí, en 1949 se lleva adelante el primer Congreso Nacional que tiene un alcance internacional de filosofía. Que es un congreso que se realiza en Cuyo, en Mendoza, y que va a dar pie a que después, en 1954, se realice el primer Congreso Nacional de Psicología, en 1954. Aquí va a haber actores muy importantes del campo de la psicología en nuestro país y también invitados del exterior que van a participar y que van a tener una participación muy fuerte, y este congreso va a ser un antecedente muy importante para lo que va a ser inmediatamente después de este Congreso del 54, la creación de la carrera de psicología. Que la primera carrera de psicología no se va a crear en la UBA, sino que se va a crear en la Universidad del Litoral, ¿sí? En Rosario, y inmediatamente después en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este periodo abarca la primera y segunda presidencia de Perón, hasta el derrocamiento de Perón por el general Lonardi, y ahí va a asumir Aramburu hasta el 58, hasta que haya elecciones nuevamente nacionales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar a grandes rasgos también en este periodo? Bueno, Ramón Carrillo, que además había sido, después va a ser ministro de salud del gobierno de Perón, va a crear el Instituto de Psicopatología Aplicada, generando allí un lugar muy importante para el desarrollo de la investigación y la aplicación del campo de la psicopatología. También en ese año se va a crear, y después se va a implementar recién en el año 1950, una licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, que va a ser una licenciatura en psicotecnia. Aquí lo que nos encontramos, que es después de los años 40, como les comentaba antes, y hacia los años 50, hay un desarrollo muy importante de los test, ¿sí? Los test, la evaluación psicológica, que primero era una evaluación psicométrica en los años 20, muy ligada a qué? A, digamos, los test de inteligencia, por ejemplo, muy ligada a la memoria, muy ligada al rendimiento y a la fatiga, a la atención, por ejemplo. Empieza después a complejizarse y fundamentalmente a partir de dos cuestiones. A partir, esto, digamos, forma parte del desarrollo
de la evaluación psicológica a lo largo del tiempo, a partir, por un lado, de la influencia del psicoanálisis. El psicoanálisis va a traer una cantidad de ideas que va a hacer que se empiece a aplicar algunos de sus principios. ¿Para qué? Para tomar no solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Y lo cualitativo me va a posibilitar aspectos de la personalidad que no tienen que ver simplemente con la inteligencia o la memoria, sino que tienen que ver con descripción de la personalidad. Esto es lo que ocurre con el test de Roger. Esto es lo que ocurre con el test de relaciones objetales. Es lo que ocurre con el TAT, el test de apercepción temática. En fin, una cantidad de test que incluyen principios proyectivos, lo que se van a llamar los test proyectivos, ¿sí? Que dan cuenta ya no simplemente de un elemento medible, psicométrico, sino de algo cualitativo, de algo de la personalidad. Estos test van a tener un mayor desarrollo, digamos, después de 1945 y hacia 1950. Y esto va a ser, digamos, que todo lo que tiene que ver con la evaluación psicológica empiece a crecer durante todo ese periodo en el mundo. Y efecto de esto va a ser, digamos, la aparición de esta licenciatura en psicotecnia. Hoy alguien le habla de psicotecnia y es una palabra antigua, psicotecnia, ¿sí? De comienzos del siglo XX. Si vos a un especialista en evaluación psicológica le decís, me voy a hacer el psicotécnico, y se va a sentir mal, porque el psicotécnico es como un término que ya quedó implementado para lo que es la evaluación laboral, el psicotécnico, pero en realidad no se trata de psicotecnia, sino que se trata de una evaluación más compleja que empieza a crecer a partir de este momento. Horacio Rimoldi, que era alguien que, un argentino que después había continuado su formación dentro de lo que es la psicología experimental en los Estados Unidos, y que había tenido un desarrollo muy importante en su formación en el medio norteamericano, va a fundar en la Universidad de Cuyo, hacia 1955, la carrera de asistente en psicometría. Y Plácido Horas, que también era alguien muy reconocido, que después también va a formar parte de este Congreso Nacional de Psicología, va a crear en la Universidad de Cuyo la especialización en psicología. En principio dirigido a médicos, pero también se abría después a maestras, ¿sí? A maestras. Había toda una cuestión que empieza a aparecer en esta época en donde, digamos, la evaluación psicológica y la asistencia para niños empieza a formar un espacio para las maestras jardineras, las maestras primarias, para poder brindar una asistencia y una orientación a los niños. Tal es así que después se va a ir abriendo, digamos, la cuestión, va a aparecer la especialización en psicología como un posgrado en la Universidad de Cuyo, de la mano de Rimoldi, en el 52, va a aparecer la Escuela de Psicoterapia Cultural de la Infancia en una entidad privada que es el OCE, a cargo de Celebrinsky. En la Universidad Litoral, este es un detalle que me parece importante, se va a abrir, digamos, una carrera de auxiliar en psicotecnia, que va a ser una tecnicatura. Sobre la base de esta carrera de auxiliar en psicotecnia, después se va a armar en la Universidad del Litoral la carrera de psicología, un poco después, un par de años después, ¿sí? Ampliando las materias y con un sesgo que tiene mucho que ver con la evaluación psicológica. Y también la licenciatura en psicotecnia y orientación profesional
en la Universidad de Tucumán a cargo de Aybar. Como ven, antes de la creación de la carrera de psicología, empiezan ya a crearse ámbitos de formación a nivel universitario que dan cuenta de la necesidad de la expertise de profesionales que sepan, de algún modo, que tengan un conocimiento psicológico, ¿sí? Bueno, esto es como la antesala de la creación de la carrera. La vez que viene vamos a trabajar y vamos a ver principalmente el camino que hace, digamos, hasta la creación de la carrera en nuestro país, como para efectivamente, hacia 1957, emerja la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que vimos hasta ahora. Yo, profe. Sí. Bueno, ahora me siento un poco más tranquila porque la verdad es que estoy un poco más en el tema, pero yo no sé porque vos no abordaste para nada yo sí lo estudié, digamos, entonces no sé si lo tengo que poner en el informe. Todo el contexto histórico mundial que también obviamente influye un montón en la relación con la psicología. En cuanto cuando hablaste de lo que es la posición del positivismo, todas esas influencias, ¿eso lo abordo si lo tengo que poner en el informe o preferís más bien que me aboque a lo que pasó acá? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te puedo contestar qué es lo que tenés que responder antes de saber cuál es la pregunta? No, lo que pasa es que, a ver, por lo que yo vengo estudiando, a lo largo de todos estos periodos fueron pasando cosas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces de acuerdo a lo que a mí me toque, me imagino que va a haber un contexto histórico a nivel nacional o de país y mundial. Entonces eso no sé si vos querés que yo, digamos, lo aborde o no. Yo lo que quiero es que respondan la pregunta. Bueno, Yo no sí. quiero nada. En realidad yo no quiero nada. Ustedes hagan lo que Bueno, pero quieran. yo quiero Háganse aprobar. bien. ¿Qué sé yo? Hagan otra cosa. No tengo problema. La vida de ustedes es de ustedes. Yo no me meto en eso. Pero, digamos, lo que yo puedo, en todo caso, exigirles, en lo que tiene que ver con la evaluación de seminario, es que respondan la pregunta. No otra cosa. Que respondan la pregunta. Responder la pregunta no es poder, no es volcar allí la historia de la humanidad. La Primera Guerra, la Segunda Guerra, dar cuenta de absolutamente todo. Es muy probable que ustedes digan, pero para responder esta pregunta, este tipo partió de la creación de la Universidad de Buenos Aires hasta ayer a la noche. Y la verdad que en realidad había que tomar dos cosas, porque tocó esa pregunta, donde tomabas dos cosas nada más de todo lo que vimos. Está bien, Pero es lo que hay por que ejemplo, tomar. pero Profe, ¿y cuántas páginas hay que escribir de esas por ahí dos cosas que nos tocan? 3 como máximo. 3 como máximo. Ni una página más. ¿En el informe es igual? No, en el informe no. En el informe allí dice, el docente les va a colgar, pregúntenselo hoy, cuántas páginas como mínimo y cuántas páginas como máximo. Genial. ¿Y alguna recomendación para el informe, ya que estás? Una recomendación para el informe, que lean bien la pregunta también. Lean bien la pregunta antes de sentarse a responderla. La ¿Sí? percepción puede engañar, profe, ¿no? La percepción puede engañar y también se puede engañar el sujeto, ¿no? Con su interpretación. Entonces, El digamos, entendimiento. no querer poner todo lo que ustedes leyeron, sino seleccionar de lo que ustedes leyeron lo que corresponde a la pregunta. Genial, ¿Sí? profe. Por aparte hay una cuestión. Supónganse que la pregunta tiene que ver con, qué sé yo, nada, la modernidad, las pasiones, Descartes, Gunt, no sé. Ustedes y
la articulación hecho método. Entonces ustedes hacen una síntesis de Strasser, una síntesis de Descartes, una síntesis de Kuhn, y por las dudas le meten en el medio a Hume, porque para pasar de un lado al otro, Hume me abrió la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, si ustedes ponen todo, quizás ahí está la respuesta a la pregunta, pero el que la tiene que buscar es el docente. Ustedes tienen que armar la respuesta a la pregunta. Y este es el punto fundamental, chicos. Ustedes tienen que construir una respuesta a la consigna. ¿Sí? Y en eso está la selección de lo que ustedes leyeron. Fíjense muy bien qué es lo que trabajaron en prácticos con los textos, lo que se trabajó en prácticos con los textos, y tengan en cuenta eso, porque justamente las preguntas seguramente van a brochar algo de eso. Buenísimo, profe. Mil gracias. Con Hola, respecto al profe. trabajo de seminario, Julieta, una consulta. dale. Tenemos que citar en APA, o digamos, no tenemos muchas fuentes primarias tampoco. Nada, tenía esa duda con respecto a cómo redactarlo y a simplemente mencionar que en tal texto aparece tal cosa, o si tenemos que hacer algo más formal con normas APA. Si tienen alguna cita que poner, una cuestión que sí les puedo adelantar es lo siguiente. Ustedes, el tema de la evaluación del seminario es un poco distinta a el informe. Ustedes van a descargar del espacio de seminario un documento Word en donde tiene un instructivo. En ese instructivo le va a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que pegar la foto del documento de ustedes, tienen que llenar sus datos, apellido y nombre, ¿sí? En donde figura ahí. En ese mismo Word ustedes desarrollan la respuesta y se fijan. Vos te llamás Maine de apellido, te toca la pregunta de los alumnos con M. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta que tenés que responder. Seleccionás la pregunta y después donde dice desarrollo, ponés el desarrollo de la respuesta. Y si tenés que citar algo, lo ponés en bibliografía. Y listo. Eso mismo, ese mismo Word que te bajaste, hacés guardar como. Y perdón que te pongo a vos, Julieta, como ejemplo, pero me parece, digamos, para que sea ilustrativo para todos. Julieta se llama Julieta Anaí Maine, ella pone Maine Julieta Anaí. Eso es lo que ponen como nombre en guardar como, ¿sí? Y su DNI o su libreta universitaria a continuación. Y eso lo sube al campus. Bien, no, yo lo que me refería con respecto a las citas, no era, si obviamente si hago una cita directa voy a poner de dónde la saqué, pero todo lo que yo diga, más allá de que sea mi elaboración personal, es información que saqué de algún lado. O simplemente, bueno, yo hago el desarrollo digamos, con las clases, los textos, y voy redactando y listo. O sea, no digo Eso tiene que ver un poco con el estilo de cada uno, me parece, más que nada, pero en el desarrollo del informe es una cosa. Ahora, en el desarrollo del trabajo de seminario, si ustedes citan, tienen que poner entre comillas, citar, tal como señala la norma APA, poner dónde lo sacaron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo que citan son las referencias bibliográficas. Nada más. O sea, una cosa es la bibliografía, otra cosa es las referencias bibliográficas. Bibliografía es todo lo que uno leyó para hacer algo. Las Perdón. referencias es las referencias de las citas. Me puedo sumar a la pregunta de mi compañera, pero las referencias bibliográficas que se usaron para responder X pregunta que nos toquen, ¿esas irían o no? Por ejemplo, que haya usado 3 textos, más allá que quizás no cité al autor, pero yo Entonces usé... no entendiste lo que te dije con referencias bibliográficas, Salomé.
No Bueno. entendiste lo que es una referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica es una referencia. La bibliografía es todo lo que yo leí. Está bien. La referencia es la cita que yo hice. Si yo digo, Wundt en el compendio de psicología señala que, dos puntos, cita, comillas, la psicología es una ciencia experimental que estudia la experiencia interna bajo cierro comillas, página tal, compendio Wundt. Eso es una cita y eso va a referencia bibliográfica. Lo demás ¿Y el no. parafraseo? El parafraseo sí, porque el parafraseo es, digamos, una cita indirecta. Ahí también va con referencia. Si yo te digo, Freud en 3 ensayos plantea la cuestión del complejo de Edipo, tal cosa, entonces yo tengo que poner entre paréntesis Freud, 1905, y después la cita sin página, en todo caso, y sin poner comillas, pero es un parafraseo. Freud, 105, 3 ensayos, obra completa, Sarasa. ¿Sí? Eso cuando yo parafraseo. O sea, las referencias bibliográficas son para citas directas o indirectas. Directas son las que transcribo tal cual. Indirectas son, como dijo Julieta, cuando yo parafraseo. Es decir, cuando digo, bueno, Freud en 3 ensayos o en Pulsiones y Destinos señala que tal o cual cosa. Pero sin citarlo, sin ponerlo textual. No es una cita textual. ¿Sí? Me autorizo en ese texto. Perfecto. Y lectura habría que terminar de leer todo lo que está en el campus de seminario. Sí, sí, y vean bien lo del catálogo, chicos. Sí. Revisen bien el catálogo, porque el catálogo les va a dar bastante información respecto de estos periodos. Yo no hice, digamos, aquí una, a ver, no los quería volar con el tema del catálogo, porque si nosotros nos metemos, digamos, en cada periodo, ¿sí? Vamos a encontrar, digamos, detalles de la Escuela Politécnica de Biotipología y Eugenesia. ¿Quién era? El doctor Arturo Rossi, que desde ya, les aclaro, no tiene nada que ver con Lucía Rossi, ¿sí? Arturo Rossi. ¿Sí? En donde la sede era la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia, Sarasa y Medicina Social. Bueno, ¿qué perfil tenía el egresado? ¿Qué posible inserción tenía? ¿Cuánto duraba la carrera? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Qué materias, asignaturas tenían? Por cada una de las propuestas que hemos mencionado, ustedes van a encontrar aquí, en la asistente de menores, pasa exactamente lo mismo, van a encontrar aquí los datos de cada uno de ellos. Así que me parece que digamos, no tiene sentido que yo los replique en este espacio, ¿sí? Pero sí que ustedes los recorran. Van a encontrar alguna ilustración de esto, efectivamente, en, digamos, los PowerPoints que yo les subí, ¿sí? Donde van a encontrar algunos detalles, ¿sí? Que por ahí nosotros no vimos acá. El de Korn por ahí no les va a aportar tanto en ese sentido. A ver dónde está. Profe. En ese periodo. Pero, por ejemplo, el del tercer periodo, me parece que les puede aportar algunas cuestiones interesantes en lo que tiene que ver, digamos, con el sesgo clínico-criminológico, cuáles eran, digamos, las instituciones criminológicas que había en aquel momento, quién era Gonzalo Bosch, que era el que estaba, por un lado, a cargo del Hospicio de las Mercedes. El Hospicio de las Mercedes era el Hospital Borda,
pero también es el que funda la Sociedad de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, y es el que edita los anales de biotipología, eugenesia y medicina social. Entonces, muchas de estas cuestiones las van a encontrar sintetizadas en estos PowerPoint, ¿sí? Más allá de lo que figura en los textos, ¿sí? Pero también en el catálogo. ¿Mm? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta más, vamos a dejar acá, así los dejo con un tiempo más que interesante para prepararse un buen mate, ir a comprar facturas, incluso antes del momento de el práctico, ¿sí? Así que bueno, los espero el miércoles que viene con la última clase de seminario y por supuesto la clase del teórico, ¿sí? Bueno, les mando un El abrazo grande. viernes tenemos el seminario, después, tenemos el teórico y después recién a las 6 tenemos la clase de prácticos. Sí, durante esas 2 horas son libres de hacer lo que quieran. Gracias, Sí. profesor. Bueno, dejamos de